Sean todos bienvenidos en el corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x43, La Noche Triste. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecerles su continuo apoyo quincena a quincena a este podcast. Aprecio toda su retroalimentación y mensajes de aliento. También les quiero pedir un enorme favor a todos. Vayan a la página de Facebook y en la pestaña de opinión déjenme un comentario, así como 5 estrellas en Spotify. Realmente me ayudaría muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. Los castellanos habían arribado a las tierras mesoamericanas en el año 1519, dirigidos por Hernán Cortés, un capitán relativamente desconocido, pero que rápidamente crecería en una de las figuras más notorias del Nuevo Mundo. A su llegada, la unidad política más importante del continente era el Imperio Mexica, un vasto ente que controlaba directamente el Valle de México e indirectamente casi todo el centro de lo que sería este país, y su influencia llegaba hasta lugares tan remotos como el Soconusco en Centroamérica. La cabeza de este poderoso imperio indígena era el Tlatoani de la Gran Tenochtitlán y rey de los mexicas Moctezuma Xocoyotzin, un inflexible y devoto noble tenochca que ascendió al trono en 1502. Es interesante ver cómo esta obra, relato o tragedia griega, como lo quieran ver, casi inmediatamente se centró en la relación e interacción de estos dos personajes. Hernán Cortés hábilmente explotó las fisuras que había en la periferia del imperio y en la mente del propio Moctezuma para llegar a la capital imperial, capturar al Tlatoani y finalmente tomar el control del estado. Sin embargo, la conquista no sería tan fácil, y tras una serie de descalabros y errores, sus planes se fueron desenredando, y el colapso de su posición en 1520 era inminente. En el capítulo anterior vimos precisamente cómo el pueblo de Tenochtitlán, bajo la dirección de su nuevo líder, Cuitláhuac, inició el contraataque en contra de los castellanos, y también analizamos la muerte de Moctezuma a manos de su propio pueblo, que lo había desamparado y considerado un débil traidor. Ahora es momento de ver cómo los europeos abandonan Tenochtitlán, en una sangrienta escena que cierra el telón de este acto, conocido como la Noche Triste o la Noche de la Última Victoria. Moctezuma falleció en la mañana del 30 de junio de 1520. Su cuerpo fue entregado a los mexicas y estos lo cremaron como era la costumbre. No obstante, no siguieron nada del protocolo, pompa y ceremonias que normalmente acompañaban la muerte del Tlatoani. Esta suspensión de tan importantes rituales nos deja ver que los mexicas reconocían lo extraordinario de su situación, además de lo bajo que había caído la figura de Moctezuma. Durante los días de convalecencia del difunto Tlatoani, los mexicas y los castellanos continuaron su encarnizada lucha. Lentamente, entre los europeos se fue propagando la idea de que era imperativo que abandonaran la capital. Este sentimiento no era compartido por Hernán, el cual veía esto como algo intolerable. Sin embargo, las realidades de su situación se hicieron evidentes para todos los demás. El agua que habían estado bebiendo ahora olía fétida. La comida escaseaba, la pólvora era insuficiente y su fortaleza, el gran palacio de Axayácatl, tenía tantos agujeros como un queso suizo. En palabras de Bernal Díaz del Castillo, veíamos nuestras muertes a los ojos. Los tenientes de la expedición, en un raro ejemplo de asertividad, le expresaron a Cortés que estaban de acuerdo con los demás hombres en desertar la ciudad. Naturalmente, el caudillo no se tomó los comentarios de buena manera, exclamando que preferiría que lo cortaran en pedazos antes de rendirse. Su resistencia era en parte por un sentimiento de pérdida terrible. Sus grandes promesas al rey no podían ser cumplidas sin Tenochtitlán, y, aun si salían con vida, nada garantizaba que pudiesen retener todo el botín que llevaban o recuperar el control de la situación. Dicho esto, el hecho de que fuesen sus tenientes más cercanos los que le pidieron esto, lo convenció de aceptar la retirada, misma que llevarían a cabo en la noche. La decisión dio paso a la formulación de un plan para escapar de aquella trampa mortal. Inmediatamente se acordó que saldrían cerca de la medianoche, pues había notado que los mexicas no les encantaba luchar a esas horas. Asimismo, Hernán creía que el camino más seguro era a través de la calzada occidental hacia Tacuba, misma por donde habían entrado días antes. Ahora bien,
La verdadera duda, cuestión que estaba en la mente de todos los castellanos y que consumiría la mayor parte de sus horas, era qué hacer con todo el tesoro que habían capturado. La pregunta de qué pasó con este oro es bastante compleja, pero vayamos por partes. En general, la mayoría de las piezas de oro, salvo algunas que pudieran ser conservadas por su valor estético, fueron derretidas en barras. Este proceso había sido acelerado por Hernán juzgando lo precario de su situación. Y, aunque era mucho más manejable mover solo barras, seguía siendo un problema transportarlas. La mayoría de los testimonios aseguran que la parte que le correspondía al rey fue cargada en una yegua. Esto no es lo controversial. Lo que resulta poco claro es qué pasó con el resto del oro. Los enemigos de Hernán dicen que robó parte del quinto real para su beneficio. Los amigos del caudillo refutan esto. La realidad es que nadie tiene una contabilidad exacta de cuánto había o cómo se repartió. Lo que sí sabemos es que los caballos no daban para cargar todo, por lo que Cortés les dijo a los soldados que tomaran lo que pudieran en sus bolsas y que eso sería de ellos. Galopando como potros salvajes, los conquistadores tomaron lo que pudieron y hasta los tlaxcaltecas adjudicaron las valiosas plumas de Quetzal. Con esto resuelto, su plan debía iniciar. El ejército cortesiano salió del Palacio Real en la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520. En silencio, los europeos marchaban, cubiertos por los tintineos de la lluvia que caía en aquella oscura noche de verano. En la delantera de la columna iban los capitanes más fieles de Hernán, junto a 200 soldados bien armados, así como los religiosos y los intérpretes. En medio, junto al tesoro, iban Hernán Cortés, Olid, Ávila y algunos nobles indígenas prisioneros y aliados. Atrasito de ellos marchaba el contingente tlaxcalteca, y hasta el final, en la retaguardia, cuidando la espalda del ejército junto a un grupo de 60 jinetes, se encontraba el carnicero del Templo Mayor, Pedro de Alvarado. Para facilitar su salida, los castellanos habían construido un puente portátil con la madera del techo del palacio de Axayácatl. El plan iba avanzando bien. La mayoría de la expedición había cruzado las primeras 4 cortaduras o canales que seccionaban la calzada. Sin embargo, en un solo instante, todo su plan se derrumbó. Una mujer mexica, que había salido a recolectar agua, vio a los castellanos mientras huían de la ciudad. Desesperadamente, la mujer gritó en náhuatl: «¡Mexicas, andad hacia acá! ¡Ya se van traspasando los canales vuestros enemigos!». Minutos más tarde, un sacerdote desde la cima del templo de Huitzilopochtli exclamó: «Guerreros, capitanes, mexicas, se van vuestros enemigos, venid a perseguirlos». Aquellas palabras fueron seguidas con el retumbe violento de los tambores de guerra. La población masculina mexica, poseído por un espíritu de venganza, saltó de su sueño y tomaron las armas. Súbitamente, alrededor de la columna castellana aparecieron guerreros por tierra y una infinidad de canoas de batalla. Las balsas se pusieron en formación de guerra y comenzaron a disparar una lluvia de flechas que se mezclaban peligrosamente con las gotas de lluvia. Las órdenes no eran como en las guerras floridas de antaño de capturar a los enemigos. No. La misión era exterminar a los forasteros. Los españoles contestaron estos proyectiles con sus propias flechas y arcabuces. El intercambio fue brutal y en ambos bandos la sangre corría. La batalla era amarga y complicada. Ya cerca de la tierra firme, los castellanos cayeron al agua y tuvieron que nadar hasta las orillas del lago. Afortunadamente para ellos, el embate inicial no había logrado evitar que la delantera y el medio del ejército arribaran a Popotla, un pueblito cerca de Tacuba. Sin embargo, todavía no estaban seguros. La parte trasera del ejército no había aparecido, y la realidad es que estos estaban envueltos en una terrible confusión de alaridos y oscuridad. Cortés, instado por otros, decidió volver para auxiliar al resto de su tropa. Una buena parte de sus hombres se encontraba en el agua, ahogándose o muriendo a mano de los mexicas. Los relatos de lo ocurrido reflejan la caótica y febril experiencia. El mayor desastre aconteció en el llamado Canal de los Toltecas. Ahí, la brecha fue tapada por una multitud de caballos, cañones, cadáveres tlaxcaltecas y españoles.
Algunos intentaron regresar y entrincherarse en el palacio de Axayácatl. Aquello fue fútil. Fueron alcanzados por los mexicas, que los mataron con golpes a la nuca, así como a los criminales comunes. Hernán y los demás capitanes lucharon desesperadamente por su vida. Alvarado inclusive admitió que perdió todo sentido del mando y control sobre sus tropas. Realmente el ambiente era uno de sálvese quien pueda. Aunque también hubo ciertos actos de solidaridad. Por ejemplo, en su regreso a ayudar a los demás, Hernán cayó al agua y nadadores mexicas lo habían atrapado. Rápidamente Cristóbal de Olea y Antonio de Quiñones se lanzaron para ayudarlo y ciertamente evitaron que su final fuera a manos de un sacerdote de Huitzilopochtli. La noche y la batalla siguieron avanzando con furia. Pedro de Alvarado tuvo en particular una noche terrible. Su caballo fue asesinado y tuvo que luchar para escapar. Algunos dicen que abandonó a sus hombres y otros que luchó hasta el final. Lo que sabemos con seguridad es lo siguiente. Cuando llegó ante Hernán, este le preguntó: ¿y las personas que te encargué? Pues tan solo se encontraba con una docena de hombres. Y él tan solo respondió: todos están aquí, y si no están algunos, olvídelos. Formulen ustedes las conclusiones que quieran de eso. En la mañana el cielo se esclareció e iluminó una gran victoria para las fuerzas imperiales y una humillante derrota para los castellanos. Muchísimos aliados indígenas de Hernán e importantes prisioneros murieron, entre ellos Chimalpopoca y Doña Ana, 2 hijos del difunto Moctezuma, así como 2 hijos del antiguo rey texcocano Nezahualpilli y el gobernador de Teotihuacán, además de una infinidad de tlaxcaltecas anónimos. En las filas propiamente europeas, la batalla fue devastadora. Alrededor de 600 castellanos perecieron a causa de estos eventos. Importantes personalidades como Velázquez de León jamás fueron vistos nuevamente. Sin lugar a duda y sin matices, la batalla de la calzada de Tacuba dejó una profunda herida en la mente y el esfuerzo castellano. Los mexicas continuaron una pequeña persecución, pero realmente no se comprometieron a eliminar completamente a los castellanos, y estos pudieron escapar de sus dagas. En este podcast no suelo asignar juicios de valor a las acciones de los personajes o alabarlos. Dicho esto, ciertamente aquí vemos una de las cualidades que harían del caudillo de Medellín un gigante en el sentido estrictamente histórico. En estos momentos, todo parecía genuinamente perdido. Miles de sus soldados indígenas yacían muertos en los reinos de Tlaloc, así como alrededor del 50% de los europeos. Aún así, su determinación era inquebrantable. A sus hombres les dijo que pronto acabarían con la rebelión mexica, que realmente no lo era, pues Cuitláhuac no le rendía ni debía vasallaje. Me imagino la confusión de sus subordinados al verlo tan convencido de que regresarían victoriosos a la gran metrópolis. Pero realmente esta enfermiza confianza los inspiraba. Veían en él un hombre consumido por sus propias ambiciones, dispuesto a todo para alcanzar lo que él creía era su misión divina, su brillante destino bañado de fama y fortuna. Con Hernán todavía quedaban sus 2 intérpretes, la mayoría de sus más cercanos tenientes, y tras preguntar y enterarse que su talentoso constructor de barcos, Martín López, había sobrevivido, declaró sus firmes y algo locas palabras: vamos, que nada nos falta.